¿Qué tal a todos? Bien, vamos a continuar con esta parte de la topología de RN y ahora sí vamos a entrar de lleno a este concepto. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar. Topología en RN. Ajá, vamos a tratar de dar primero una noción de lo que significa topología. Esto es una rama de las matemáticas bastante amplia, en el cual, pues ahorita digamos que esas ideas se aplican en particular al espacio que estamos viendo, que es Rn. Así que vamos a tratar de dar un concepto más o menos. Vamos a empezar todavía por algo todavía más sencillo, que es para el caso de los reales. Ajá. Recordemos que el caso de los reales es un caso particular de Rn. Entonces aquí más o menos vamos a dar una idea de lo que hay. Si recuerdan, en R, pues bueno, tenemos la recta real, que podemos dibujarla de esa manera, e intuitivamente tenemos pues diferentes tipos de conjuntos que los podemos como clasificar, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos un punto por ahí, que por ejemplo el 5, el conjunto que está por el 5, pues es un tipo de conjunto que obviamente pues tiene como diferentes propiedades, por ejemplo un intervalo abierto, ¿no? Que también hemos puesto. Por ejemplo, este que vaya de 8 a 9. Entonces tengo este que es un conjunto abierto, digo, es un intervalo abierto. También tengo intervalos cerrados. Aquí recuerden que, por ejemplo, pues no toca las orillas, en este caso sí. Ajá. Tengo un puntito ahí, por ejemplo. También tengo el caso de, por ejemplo, intervalos infinitos, ¿no? Que empiece así y se vaya hasta el infinito. Ajá. O intervalos, por ejemplo, que sean pues por un lado abierto y por el otro lado cerrado. Entonces, si se dan cuenta, en general, estos son los tipos que tengo de conjuntos en la línea recta. Me puedo imaginar más cosas raras, ¿no? Pero en general creo que son los que más conocemos. O bueno, yo creo que a lo mejor sí son los únicos. Como tenemos menos infinito a un cerrado. Sí, eso también. Como infinito a un cerrado. Infinito a un elemento cerrado y así sucesivamente. Entonces tenemos conjuntos de puntos que tienen estas características. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo generalizamos a Rn? En particular, vamos a fijarnos en el caso de R2. Ahora tenemos como un plano. Ajá. Entonces aquí tenemos como más variedad de tener cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener un círculo o un cuadrado, ajá, un rectángulo, incluso una pared y que del otro lado sea infinito, por ejemplo. Y así entonces tenemos diferentes tipos de conjuntos. Entonces, más o menos en una forma muy vaga, tal vez no correcta, pero pues más o menos les digo que mi idea es una intuición, es que la topología trata de clasificar los conjuntos a través de sus propiedades en común, ¿no? Sus propiedades en común. Entonces, digamos que eso es lo que quiero hacer. Yo voy a dar un conjunto y como que en general es describirlo. Decir, bueno, este tiene ciertas propiedades que en general tienen muchos conjuntos que tienen sus mismas características. Ajá. Entonces, pues más o menos esa es la idea de tener un conjunto y por ejemplo y decir, bueno, ¿a quién de todos estos se parece? ¿Se parece a este o se parece a este? O se parece a este o se parece a este y así en diferencia. Ajá. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder nosotros pues clasificar ese tipo de conjuntos? Que ahora recuerden va a ser el objetivo. O sea, es decir, estos conjuntos qué propiedades tienen, etcétera. Ajá. Para ello, pues necesitamos como un medio de comparación. Necesitamos decir, estos son pues conjuntos especiales con los que voy a tratar de compararlos con los otros nuevos, o más bien con los que me están preguntando, para saber al final qué propiedades tienen. Por ejemplo, yo puedo decir pues cuánto mide un caballo y pues necesito un sistema métrico, por así decirlo, ¿no? Como los pies o los centímetros. Ajá. Sin embargo, para el caso de los conjuntos, pues necesitamos definir unos conjuntos básicos. Vamos a ponerle así entonces, conjuntos básicos. Ajá, conjuntos básicos. Y para ello pues vamos a meter una definición que van a ser, digamos que los conjuntos que vamos a tomar como base, o sea, como medida. Ajá. Entonces, a estos conjuntos vamos a definir de la siguiente manera.
primero necesitamos tomar un punto en Rn. En Rn y epsilon mayor que 0. Donde epsilon, pues obviamente esto está en los reales. Entonces necesitamos un punto en Rn y un punto y un número en los reales. Entonces vamos a definir la bola abierta. Aquí vamos a ponerle en verdecillo. La bola abierta en Rn. Estos conjuntos que le vamos a llamar bola abierta van a ser con los que vamos a comparar con los otros conjuntos para saber sus propiedades. Entonces, a ver, con centro en el punto este que estamos tomando en Rn y radio epsilon por lo siguiente. La bola, aquí así es como vamos a denotarlo. B de bola, el centro y el radio. Entonces aquí vamos a ponerle bola, centro y radio. Es fácil saber cuál es el centro porque pues es un punto en Rn, y es fácil saber cuál es el radio porque pues generalmente le ponemos epsilon o R de radio. Y este es el conjunto siguiente, son las X en los reales, tal que la distancia al centro es menor que epsilon. Aquí es donde empieza a ponerse raro, yo creo que pues, el curso. Todo lo demás yo creo que también está un poco difícil, pero está menos difícil. Pero en particular sí, porque ya es como entender diferentes cosas. Este es el centro. Este es el centro. Este es el centro. Y este de acá, pues es un punto arbitrario en Rn que debe de cumplir con esta desigualdad. Entonces, bueno, vamos a verlo para varios ejemplos, para entender qué es lo que dice. Aquí más o menos en platicando, pues está diciendo que los puntos en Rn que a distancia, porque recuerden que esto de aquí mide distancia, que distancia con el centro es menor que el radio. Entonces yo tengo un punto, vamos a dibujarlo aquí, tengo un punto y voy a agarrar un número, por ejemplo 7. Y entonces, digamos que esto mide 7 y lo que quiero es agarrar todos los puntos tal que la distancia con el centro sea menor que 7. Esa va a ser la idea principal. Si yo me salgo de este radio, pues este va a medir 8 y este punto pues no lo quiero. Entonces si se dan cuenta es la definición exacta de círculo o circunferencia. Círculo. Y bueno, eso es lo que hay que entender. Por eso se llama bola, ¿no? Porque pues es como, o sea, en R2 pues es un círculo, pero en R3 es como una esfera, entonces por eso lo llamamos bola. Y abierta porque digamos que no contiene el exterior, o sea, como que no está encapsulado. Ahorita vamos a tratar de entender un poquito más eso. Así que fíjense, ejemplos para este caso. Vamos a ver la definición para el caso de n igual a 1, es decir, para el caso de los reales. Vamos a poner nuestra definición. La bola con centro en x0, definición epsilon, es igual a las x en Rn tal que x menos x0 es menor que epsilon. Y fíjense aquí, lo que voy a hacer es que, pues para el caso de R, pues x pues ya no es un vector, sino es un número cualquiera. Entonces digamos que la bola va a ser en un número en específico, x0. Es más, vamos a ponerle así. Como estamos en Rn, pues vamos a agarrar a x0 igual a 1. Y epsilon, vamos a agarrarlo igual a 2. Entonces la bola con centro en el punto 1 de radio 2, pues son los números en los reales, tal que... Y aquí recuerden que la distancia, o sea, la norma cuando es en Rn, y cuando lo estamos enfocando en los reales, se convierte en el valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto de números que con distancia al centro, en este caso 1, sea menor que 2. Y si recuerdan, esto aparece mucho en las definiciones de límite para cálculo 1. O las vecindades, que también se les llama.
Entonces aquí lo que decimos es que tenemos nuestra línea recta, nos buscamos al punto 1, y ¿qué es lo que dice esto? Decimos qué puntos, del 1 están a una distancia menor que 2. Pues obviamente, por ejemplo, 2, que vamos a suponer que está aquí, pues tiene como distancia 1, y eso es menor que 2. Por lo tanto, este punto sí pertenece a esta bola. Del otro lado, por ejemplo, el 0, pues también la distancia con el 1, pues es de 1. Por lo tanto, este punto también pertenece ahí. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos ese análisis, pues nuestra bola abierta, en este caso, se considera el intervalo abierto, desde 1 hasta 3, bueno, de menos 1 a 3. Entonces son las X que son mayores que menos 1 y menores que 3. Y en este caso, pues es sencillo de entenderlo, porque bueno, es algo que ya tenemos más o menos estudiado. Y por eso también se llama abierto, como el intervalo abierto, porque no toca los puntos, ¿no? Y entonces esto es un intervalo. Entonces la bola podemos entenderlo como un intervalo en R, o más bien es un intervalo en R. Entonces esto es sencillo de más o menos de calcular, porque si se dan cuenta, X menos 1 es menor que 2, bueno, el valor absoluto. Voy a quitar esto. Y recuerden que aquí hay una propiedad del valor absoluto, donde yo puedo quitar el valor absoluto y poner a las orillas menos 2 y 2, en este caso, porque aquí es un 2. A todo le sumo 1, y esto quedaría menos 1, X y 3. Y este es el conjunto que pues nos salió acá arribita. Entonces, esa es una manera de entender a las bolas. Para el caso de los reales, pues es un intervalo abierto. Para el caso de R2, pues bueno, vamos a tener cosas diferentes. En este caso tenemos que agarrar un punto en R2. Que vamos a agarrarlo para cuestiones prácticas, como el 1,1. Y epsilon igual, vamos a agarrar es un número cualquiera. Entonces la bola con centro en X0, en este caso este es X0, de radio 2, perdónenme, aquí me equivoqué. Y aquí también le puse una flechita que no iba. Ahí está. Entonces la bola con centro en X0 y radio epsilon es igual a las X en R2, tal que la norma de X menos X0 es menor que 2. Y aquí vamos a entenderlo igual. Yo tengo aquí mi plano cartesiano, que en este caso es R2, busco mi punto donde voy a poner el centro, e igual, ¿no? Quiero todos los puntos, quiero todos los puntos que a una distancia de que los puntos a la distancia con sean menores que 2. Por ejemplo, este punto que está aquí, pues tiene como distancia, que en este punto sería el 1,0, pues tiene como distancia 1. La distancia entre 1,1 y 1,0, pues es 1. De hecho, aquí vamos a ponerle a la distancia de 1,1 menos, y 1,0. Recuerden que es la norma de 1,1 menos 1,0. Y esa, vamos a quitar esto para calcularlo. Y recuerden cómo está definida la norma. La norma es la raíz cuadrada. Y vamos a agarrar y se lo restamos primero a y lo elevamos al cuadrado. Entonces sería 1 menos 1 al cuadrado más, y ahora agarramos y se lo restamos a y lo elevamos al cuadrado, más 1 menos 0 al cuadrado. Esto de aquí me da 0, y aquí me quedaría la raíz de 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces ya vimos que la distancia de estos dos puntos es 1. Entonces, en efecto, como este es menor que 2, pues entonces ese punto debe de estar ahí. Entonces igual podemos entender que este punto, que sería el menos 1,0, no, el 1, menos 1, sería el último punto, digamos, que no toca, pero que estaría dentro de este conjunto. Y entonces, por eso también sería un círculo de este estilo. Tenemos como centro a por eso se llama centro, y la distancia a esto sería 2. Todos los puntos que estén dentro de esta circunferencia son parte de esta bola. Y a eso de aquí,
pues le conocemos como la bola con centro en x0 y radio 2. Ajá. Entonces, por eso también hay que entender que, digamos que estos círculos, estas circunferencias, son una generalización de los intervalos. Ajá. Si se dan cuenta, algo que pues es raro, si yo tengo una línea recta y dibujo un círculo, lo único que vería, entre comillas, en la recta serían estos puntos, que serían los del intervalo. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es como un círculo, pero en una dimensión. Ajá. Este en R2 pues sí sigue siendo un círculo. ¿Y qué pasa para n igual a 3? Para n igual a 3, pues ahora yo tendría, pues voy a dibujarlo aquí, en el centro, por ejemplo, con el centro en el origen. Aquí tengo este que está aquí, vamos a ponerle x, y y z, nomás como para tener una referencia. Y entonces en este caso, en vez de ser círculos, pues tenemos que van a ser esferas. Ajá. Esferas de radio, por ejemplo, tengo mi centro en el origen y eso para mí va a ser una bola, y supongamos que el radio es 1, una bola con centro en 0,0,0 y radio 1. Ajá. Entonces, eso es algo que quiero que se expliquen. El dibujo no está muy bien pues armado, porque la línea puede confundir de que pertenece al conjunto, pero la línea no pertenece, o sea, son todos los puntos que están adentro, excepto pues la línea que está ahí. Ajá, la línea que ahora es punteada, digamos que no pertenece al conjunto, son todos los puntos que están adentro. Pero es un poco complicado de imaginarlo porque yo tengo aquí mi línea y aunque sea muy pequeño, lo que me hago para atrás, ese punto ya pertenece al conjunto, no importa qué tan pequeño me haga. Ajá. Entonces son todo lo que está adentro, ajá, de esta línea. Igual aquí, la esfera, lo que quiero son puntos que estén, puntos que estén adentro de esta esfera. Entonces podemos imaginar así a las bolas abiertas. En N4, en R igual a 4, pues ya no puedo dibujar cómo es, pero más o menos es la intuición la que uno debe de tener en cuenta. Hay unos videos bien interesantes sobre esferas en varias dimensiones que al final empiezan a hacerse como picos y bueno, es un tanto raro. Ajá. Entonces, bueno, no vamos a tener conceptos de esos, sino que ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos que estas bolas abiertas son una generalización de los intervalos en R. Yo creo que esa es la mejor forma de poder entenderlo. En R, pues los intervalos ya los tenemos muy centrados, como que decimos, bueno, un intervalo, pues sí, ¿no? Es una cosa que está así, y pues son números que están mayores que 5 y menores que 7, por ejemplo. Igual aquí, solo que en dos dimensiones. Si ven aquí, pues se entra estas cosas que están aquí en los números, que tienen dos entradas, y entonces a eso hay que sacar la dimensión. Entonces, por eso la importancia de entender esta norma, cómo está definido, y entender que cuando estoy restando dos vectores, lo que estoy haciendo es sacando su distancia. Entonces vamos a recordar un poco también eso. A lo mejor debí haber hecho eso en el video, pero recuerden que la norma está definida como el producto interno, vamos a ponerlo así, como la raíz del producto interno entre un punto en Rn. Y recuerden que el producto interno pues está definido, bueno, entre dos números, entre dos vectores, perdón, como x, y la suma desde 1 hasta n. Y pues la distancia entre dos puntos está definida como la resta de la norma. Estos son los conceptos que se necesitan saber, pues para no ir perdiéndonos mucho. Ya se hicieron varios ejemplos y ya se tienen como varias cosas con las que se pueden trabajar. Ok, entonces bueno, este es como el inicio de lo que es la topología. Algo que es bueno recalcar es que podemos entender que topología, cuando algo tiene una topología, podemos asignar a topología lo que nosotros queramos, o una topología es escoger conjuntos básicos para poder pues digamos medir o saber o comparar
otros conjuntos. En nuestro caso estamos escogiendo como conjuntos básicos a las bolas abiertas. Se pueden escoger otras cosas como bolas cerradas, cuadrados abiertos, cuadrados abiertos. En vez de agarrar bolas, pues ahora yo quiero que mis conjuntos básicos sean cuadrados. Y cuando se eligen estos conjuntos especiales que tienen ciertas propiedades que no vamos a comentar, pero cuando tienen ciertas propiedades estos conjuntos, se le conoce que le estamos asignando una topología al conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, espero no se hayan perdido mucho. Este es como un paso introductorio para tratar de entender lo que son pues estas bolas abiertas. Bueno, pues cuídense.